Hola a todos, en esta ocasión les voy a hablar un poco acerca de lo que es el peso equivalente de la sustancia, así como poder determinarlo y para qué se determina, ¿verdad? Bueno, el peso equivalente, también llamado equivalente gramo de una sustancia, varía de acuerdo a la naturaleza de esta sustancia, ¿ok? Por ejemplo, un peso equivalente de un ácido es distinto al peso equivalente de una base y a su vez estos son distintos del peso equivalente de una sal, ¿ok? ¿Cómo referimos o por qué surge este término de peso equivalente? Bueno, recordemos que en las reacciones químicas estamos hablando de un ejemplo de una reacción de neutralización, ¿sí? La fórmula general o la ecuación general es que un ion hidrógeno reacciona con el ion oxidrilo para precisamente neutralizar y obtener agua, ¿ok? Entonces, ¿qué se dice en este punto, hablando en sentido químico? Que un equivalente de hidrógeno reacciona con un equivalente de oxidrilo para formarme una molécula de agua, ¿ok? Cuando nosotros transformamos este hidrógeno, ¿sí? El ion como tal, ya al ácido, ¿ok? Entonces podemos tener un equivalente de ácido clorhídrico, me reacciona con un equivalente de hidróxido de sodio para producir una molécula de agua más una molécula de cloruro de sodio, perdón, más agua, ¿ok? Entonces, basándome en esta simple reacción, el peso equivalente se refiere a la cantidad de una sustancia en específico que me equivale a la concentración de la otra con la cual está reaccionando. Es por ello que el peso equivalente se calcula de distinta forma para un ácido, para una base y para una sal. ¿Ok? Entonces, para calcular el peso equivalente de un ácido, por ejemplo, se dice que se divide el peso molecular, ¿ok?, del ácido entre el número de hidrógenos que contenga en su molécula. En el caso del peso equivalente de las bases o álcalis, ¿sí?, es igual al peso molecular de la sustancia sobre el número que contenga de iones oxidrilo. En este caso particular, por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿sí?, tendríamos 36.5 gramos por mol, que es su peso molecular, dividido entre 1, ¿ok? Y esto me daría un peso equivalente de 36.5 equivalentes por cada gramo, ¿ok? Dicho de otra forma, el peso equivalente del ácido clorhídrico coincide con el peso molecular, y esto es muy importante que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque acuérdense que en volumetría y de forma general en química analítica, en ocasiones necesitamos preparar soluciones molares y en otras ocasiones, la mayoría de ellas, necesitamos preparar soluciones normales, ¿ok? Estas soluciones normales se preparan a partir del peso equivalente, pero si yo ya me estoy dando cuenta que el peso equivalente del ácido clorhídrico coincide con su peso molecular, yo estrictamente voy a saber que una solución 1 molar de ácido clorhídrico es lo mismo que una solución 1 normal de dicho ácido, ¿ok? Caso similar ocurre con el hidróxido de sodio, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el peso molecular del hidróxido de sodio? De forma general, ¿sí?, o números redondos, decimos que es 40 gramos por cada mol, dividido entre el número de oxidrilos. ¿Cuántos oxidrilos tiene? 1. Y entonces el peso equivalente va a ser exactamente igual al peso molecular, ¿ok? Recuerden, en las bases o en los hidróxidos, todo esta especie química que se denomina oxidrilo o hidróxilo, ¿sí?, es lo que le confiere precisamente el carácter alcalino, y el cual va a poder neutralizarse con determinada concentración de ácido. Muy bien,
Entonces, para el ácido clorhídrico y para la sosa, en los cuales únicamente tienen un grupo hidrógeno y un grupo oxidrilo, la molaridad y la normalidad van a coincidir y estamos hablando exactamente de la misma concentración. Muy bien, aquí tenemos unas moléculas, ¿sí?, de diferentes sustancias para que nos quede un poco más claro esto del peso equivalente. Tenemos en primer lugar el ácido sulfúrico, tenemos el ácido fosfórico, tenemos el hidróxido de calcio y el hidróxido de aluminio. Bien, recuerdan lo que les acabo de mencionar anteriormente. En los ácidos, ¿sí?, cualquier ácido inorgánico, porque luego hay ejemplos de ácidos orgánicos, lo podemos ver más adelante, ¿sí?, pero en los inorgánicos, ¿sí?, su peso equivalente va a ser igual al peso molecular entre el número de hidrógenos que tenga esta molécula. En este caso, el ácido sulfúrico, ¿ok? ¿Cuántos hidrógenos yo tengo? 2. Entonces, para obtener su peso equivalente, voy a dividir el peso molecular entre 2. Y me va a dar, en este caso, 49, ¿sí?, equivalentes gramos. Este es su peso equivalente del ácido sulfúrico. Es decir, que un equivalente, ¿sí?, o una solución, fíjense, una disolución que tiene un equivalente químico de ácido sulfúrico me va a poder reaccionar para neutralizar una disolución que tenga un equivalente químico de hidróxido de sodio, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, en este caso, es un ácido que ya su peso equivalente no coincide con su peso molecular y por lo tanto una solución molar tampoco me va a coincidir con lo que sería una solución normal. ¿Bien? ¿Ok? Ahora, en el caso del ácido fosfórico, coincide, sí, estoy redondeando aquí los pesos moleculares, coincide exactamente, ¿no?, con el ácido sulfúrico en cuanto a su peso molecular. Sin embargo, ¿cuántos hidrógenos tiene el ácido fosfórico? 3, ¿ok? Entonces, lo cual, al dividir 98 entre 3, me va a arrojar un peso equivalente de 32.66, ¿sí?, equivalentes. ¿Vale? Bueno, en el caso de un hidróxido, es dividirlo entre el número de oxidrilos. 74, que es el peso molecular del hidróxido de calcio, al dividirlo entre 2, pues vamos a obtener un valor de 37. Entonces, cada equivalente químico de hidróxido de calcio pesa 37. ¿Por qué? Porque contiene 2 oxidrilos y en una reacción de neutralización, acuérdense que un oxidrilo reacciona con un hidrógeno, ¿sí?, para neutralizarse y producir agua. Y en el caso del hidróxido de aluminio, ¿entre cuánto sería dividirlo? Entre 3, ¿ok? Lo cual nos arroja un valor de 26 equivalentes. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, para un ácido, para obtener el peso equivalente tanto de un ácido como de una base, ¿sí?, inorgánicos, es muy sencillo, ¿sí? En resumen, es únicamente obtener su peso molecular y dividirlo entre el número de hidrógenos para el caso de los ácidos y entre el número de oxidrilos para el caso de las bases. Muy bien, ok. Ahora, existen otras sustancias las cuales normalmente denominamos que son sales, ¿verdad? Llamémosle cloruro de sodio, llamémosle nitrato de plata, llamémosle permanganato de potasio. ¿Cómo se obtiene el peso equivalente de ellas? Bueno, vamos a ver a continuación precisamente cómo obtener estos pesos equivalentes. Muy bien, ahora, ¿cómo obtenemos el peso equivalente de una sal? Fíjense que dependerá de si la sal interviene en un proceso o en una reacción que involucre un intercambio de electrones, ¿sí?, las cuales se denominan comúnmente redox u oxidorreducción, ¿verdad? Si la sal de la cual nosotros tenemos interés en obtener su peso equivalente no interviene en un proceso redox, entonces es relativamente fácil obtener su peso equivalente. En este caso les pongo 3 ejemplos: el nitrato de plata, el cloruro de sodio
y el carbonato de sodio. ¿Cómo obtener el peso equivalente de ellos? Bueno, la literatura nos dice que es igual su peso molecular entre, fíjense, la carga que tiene el átomo central de esta sal. ¿Ok? ¿Cuál es el átomo central o el átomo metálico, si ustedes quieren llamarlo? En este caso, del nitrato de plata, la plata es precisamente, ¿sí?, o es el átomo como tal central de la molécula. ¿Qué carga tiene? Pues tiene +1. Entonces, el peso molecular del nitrato de plata, el peso equivalente, perdón, del nitrato de plata es dividir su peso molecular entre 1. Por lo cual, va a ser igual a su peso molecular, ¿sí? Y al igual que en el hidróxido de sodio y que en el ácido clorhídrico, un peso equivalente de nitrato de plata va a ser igual a un peso molecular o a un mol, ¿verdad? Y por lo tanto estaría hablando de una solución molar, es equivalente a una solución normal de nitrato de plata. Otro ejemplo para ver si podemos ir aclarando esta situación. El cloruro de sodio, ¿no?, ampliamente utilizado en diferentes procesos industriales y analíticos. ¿Cuál sería el átomo central? En este caso el sodio. ¿Qué carga tiene el sodio? +1. ¿Ok? Solamente tenemos un átomo, entonces su peso equivalente es igual dividir el peso molecular entre 1. ¿Ok? Y obtenemos su peso equivalente. Coinciden, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo, el cual es el carbonato de sodio, el cual se utiliza para titulaciones de ácidos, principalmente de ácido clorhídrico. ¿Cuál es su peso molecular? 106 gramos por mol. ¿Cuál es el átomo central acá? En este caso viene siendo el sodio. ¿Cuál es la carga del sodio? +1. Pero, ¿qué es lo que pasa? Resulta que para obtener su peso equivalente es dividir su peso molecular entre 2. ¿Por qué? Porque yo tengo 2 átomos de sodio, ¿sí? Entonces, 1 por 2, pues evidentemente me da 2, ¿sí? Y entonces de esta forma, el peso equivalente del carbonato de sodio se convierte en 53, ¿ok? Y no en 106, es la mitad de su peso molecular, por esta razón, ¿ok? En muchas titulaciones, ¿sí?, nos dice que se obtenga, por ejemplo, el mili equivalente, ¿no? ¿Qué es el mili equivalente? Pues eso se obtiene únicamente de dividir el peso equivalente entre 1000, ¿sí? Y entonces, el mili equivalente del carbonato de sodio sería 100.000, ¿sí? Recorrer el punto, perdón, y este sería el mili equivalente, ¿ok? Podríamos también obtener el microequivalente, sería la millonésima parte, ¿verdad?, del equivalente. Entonces, ya son prefijos establecidos y los cuales hacen referencia, pues, a precisamente cuántas veces hay que dividir, ¿verdad? Entonces, en este caso, si les piden el mili equivalente del nitrato de plata, pues sería recorrer el punto 3 veces, ¿no? O dividir entre 1000, ¿sí?, que sería lo mismo 1, 2, 3. Y entonces, el mili equivalente del nitrato de plata sería igual a 0.1698. Mili equivalente. Creo que eso no tiene complicación, pero sí es importante aclararlo porque en muchas valoraciones volumétricas nos dice obtener el mili equivalente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el equivalente químico está relacionado con las disoluciones de concentración normal y se dice que un equivalente disuelto en 1 litro es igual a una solución normal, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa con el mili equivalente? Estamos haciendo referencia a 1 mililitro, es decir, 1 mililitro de una disolución tiene un mili equivalente de esta disolución. Es por ello que en muchas prácticas o en manuales viene que se obtenga el mili equivalente,
Ok, bueno, y finalmente les voy a explicar cómo obtener el peso equivalente de una sal que sí interviene en un proceso redox. Entonces vamos a verlo a continuación. Muy bien, entonces para finalizar les voy a explicar resumidamente cómo obtener el peso equivalente de una sal que interviene en un proceso redox. Para ello les vamos a poner de ejemplo esta sal, la cual se llama permanganato de potasio. ¿Ok? Les pongo acá una reacción, ¿por qué? Bueno, esta reacción de permanganato de potasio se utiliza en volumetría para valorar soluciones de tiosulfato de sodio, en la cual interviene el permanganato, ¿sí? Se le adiciona yoduro de potasio en un medio ácido, en este caso ácido clorhídrico, y me va a producir, ¿sí?, 2 moléculas de cloruro de manganeso más cloruro de potasio más yodo, que a su vez este yodo es el que ocupamos en la reacción para hacerlo reaccionar con el tiosulfato más agua. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a obtener el peso equivalente de una sal involucrada en una reacción redox, necesito conocer cuántos electrones son los que cambió la valencia de esta sal. En este caso, aquí en el permanganato, tenemos que el manganeso, ¿sí?, tiene una valencia de más 7. Y cuando reacciona, vamos a obtener una valencia en los productos, en el cloruro de manganeso, de más 2. Es decir, hubo un intercambio de 5 electrones. ¿Ok? Por lo tanto, en esta reacción, ¿sí?, para el permanganato de potasio, obtener su peso equivalente sería igual a dividir el peso molecular entre el número de electrones que intervino en esta reacción. En este caso sería igual a 5. Muy bien. Entonces su peso equivalente del permanganato de potasio en esta reacción es 1/5 parte de su peso molecular. Es importante aclararles esto, ¿por qué? Porque en algunas reacciones el manganeso, por ejemplo, ¿no?, o el permanganato en específico, no se va hasta valencia de más 2, puede terminar solamente en valencia de más 4. Entonces ahí su peso equivalente no sería dividirlo entre 5, sino sería dividirlo entre 3. ¿Ok? Yo sé que genera cierta confusión, pero ¿qué es lo que les recomiendo? Que practiquen en primer lugar con los ácidos inorgánicos, acuérdense, no son los orgánicos, con las bases, con las sales, que precisamente no intervengan en un proceso de redox, y ya al final se van a ir familiarizando ustedes para poder obtener los pesos equivalentes de sales, las cuales, pues vaya, tienen cambios de electrones, ¿no? Y que hay que calcular primero esos cambios de electrones para poder calcular su peso equivalente. ¿Ok? Bueno, este video fue con la intención de que conozcan precisamente cómo obtener el peso equivalente de determinadas sustancias, ya que es el fundamento para poder calcular posteriormente concentraciones de solución normal, ¿sí?, las cuales se definen como aquellas que contienen un equivalente químico disuelto en determinado volumen de disolución. Entonces, bueno, pues espero que les sirva esta explicación. Si tienen dudas o quieren ampliar su conocimiento, yo les recomiendo ampliamente que consulten el libro de análisis químico cuantitativo de Fernando Orozco. De hecho, yo lo tengo aquí impreso, ¿sí? No sé si lo sigan vendiendo, la verdad, en las librerías, pero de manera electrónica sí lo he visto. Entonces, si pueden adquirirlo, pues bueno, es prácticamente, yo les digo, la Biblia, ¿no?, de la química analítica cuantitativa, el libro de Fernando Orozco. Que estén muy bien. Si tienen algún comentario, ya saben que lo pueden dejar en la sección de correspondiente, y a la brevedad me pongo en contacto con ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego.